Amigos, gracias por seguir en sintonía. Seguimos hablando de salud a través de las pantallas de Canal I. En este segundo segmento está con nosotros la doctora Luisa Alzuru, nutricionista. Feliz mañana, bienvenida. Gracias, Clara, un placer estar nuevamente contigo en tu programa. Gastritis, una afección que afecta actualmente a muchísimas personas, doctora, y esto tiene que ver un poco con ese estilo de vida, con la alimentación, pero hablemos un poco sobre qué en realidad es la gastritis. Sí, bueno, como tú bien lo citas, lamentablemente la gastritis es una enfermedad o patología que las cifras han ido en ascenso, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Se dice que prácticamente un 50% de la población está produciendo esta patología y que consiste básicamente en la inflamación, lo que llamamos gastritis, es una inflamación del estómago o de todo lo que es la mucosa gástrica, y que está llevado a una serie de factores por la hiper o la elevada producción de ácido clorhídrico, esas secreciones que tenemos a nivel del estómago, como son esos ácidos, que con el paso del tiempo, cuando esto no es tratado, pues empiezan a inflamar toda esa mucosa que tenemos a nivel del estómago e incluso también parte del intestino, y es lo que va produciendo una enfermedad crónica que es la llamada gastritis crónica, donde las personas empiezan a quejarse de que tienen una sensación de acidez constante, de que tengo un reflujo que no se me cura, que como ciertos alimentos y me dan como unas ciertas náuseas, o que me como unos alimentos y me produce un dolor, distensión. Las personas te dicen, es que no sé por qué el estómago se me colocó así como distendido. Como lo que como me cae mal. Como lo que como me cae mal, o lo poquito que me como y hasta el vaso de agua que me tomo me está cayendo mal. Entonces es importante que si una persona está presentando este tipo de afección, busque ayuda por un especialista como son los gastroenterólogos y el apoyo también del nutricionista, pues primero para evaluar cuál es la causa, porque pueden haber múltiples causas. Es un síndrome que realmente se produce por múltiples factores, como puede ser el mismo estilo de vida, el estrés, la mala alimentación que está llevando la población hoy en día, saltarnos las comidas, las dietas de moda, que eso también hay que resaltarlo. Hoy en día hay muchas modas de que si tengo que ayunar no sé cuántas horas, y desde el punto de vista gastroenterológico, esta es una de las principales causas por las cuales estamos viendo más alteraciones a nivel de la mucosa gástrica, la inadecuada selección de alimentos, los estados emocionales también pueden estar vinculados en la aparición de esta patología. Una persona deprimida pues no quiere comer, se afecta todo ese estómago, se le inflama el colon, entonces hay que individualizar y evaluar cuál es la causa. Y otra cosa que también tienen muchas las personas es la automedicación. Sí, ahorita el antirreflujo. El antirreflujo o tomar una serie de antiinflamatorios, en algunos casos esteroideos y no esteroideos, que también pueden tener alteraciones. Entonces, un llamado de atención acá es que tenemos que tener mucho cuidado con los fármacos que estamos tomando en la rutina, que si para quitarme un dolorcito por acá, un dolorcito por allá, porque hasta muchos fármacos pueden generar esa irritación gástrica y producir una gastritis crónica que con el paso del tiempo, si esto no es bien tratado, puede traer una serie de comorbilidades, como puede ser también un cáncer de estómago a intestino por el inadecuado manejo de esta situación. El no atender, en este caso la gastritis, te puede llevar, como usted lo mencionó, a un tipo de cáncer. Sí, por ejemplo, todas esas personas que se quejan de ese dolor continuo o ese reflujo constante, tenemos que nuestro estómago cada vez está produciendo cada vez más ácido clorhídrico o ese ácido que está en el estómago, y cuando eso asciende inclusive a esa zona del esófago, hay una alteración que se puede producir que es el llamado esófago de Barrett, que es todo ese jugo gástrico que está ascendiendo a nuestro esófago, y con el paso del tiempo esa zona y también el estómago, por esa producción excesiva de ácidos, pues empieza a producir cambios en la mucosa, en las células que tenemos a nivel de esa zona de la mucosa gástrica, y puede traer otras complicaciones también, hasta úlceras pues crónicas. En algunos casos, incluso dependiendo también del componente genético de esa persona, pueden ser algunos cánceres de estómago. Entonces, esto es algo que puede ser prevenido si está detectado a tiempo. El diagnóstico precoz y tratado con un buen plan de alimentación y el tratamiento por el gastroenterólogo puede evitar complicaciones a largo plazo de esta patología. ¿Se puede, en este sentido, clasificar la gastritis o según las etapas, doctora? Sí, la gastritis se puede conocer como una llamada gastritis leve o la gastritis crónica, y también se puede llamar de leve, moderada o severa, como su nombre lo dice. O sea, dependiendo del nivel, cuando se hacen algunos estudios endoscópicos como la gastroscopia, se puede observar qué grado de nivel puede tener alterada esa mucosa, si es algo leve, moderado o severo, y si esto se ha prolongado en el tiempo es lo que te dice si es crónico o no. Un periodo de más de 5 o 6 meses donde una persona se queja de esta sintomatología y que no es tratado, ya eso es algo dicho que es algo como crónico. Entonces, como crónico son patologías que hay que tratarlas, y que sí, aquí la alimentación influye muchísimo en el control de esta patología, sobre todo cuando es algo que se ha vuelto crónico. A ver, entrando ya en la alimentación, porque como
muy bien lo decía, hay personas que incluso pueden tener gastritis y no lo saben, sino que bueno, se automedican y dejan pasar el tiempo y ahí el desarrollo continuo de esta patología. Pero ¿qué alimentos debe consumir y qué alimentos debe descartar un paciente que padece de gastritis? Sí, una adecuada asesoría nutricional va a clarificar qué serie de alimentos debemos seleccionar, sobre todo en una de las recomendaciones que siempre les damos a los pacientes es primero no saltarse comidas, tener horarios específicos para las comidas, evitar el abuso del consumo de grasas, sobre todo esas grasas saturadas como es el consumo de las frituras, el abuso de los lácteos, ahorita y todo queremos incluirle pues leche para todo, el queso para todo. Sí. El uso abusivo de los irritantes de la mucosa gástrica como son los picantes, los colorantes, todos esos aditivos que le ponemos a veces a las preparaciones, las salsas en exceso, el abuso del alcohol, el tabaco también puede traer ese tipo de alteración. Entonces una de las cosas que se les recomienda es quitar estos alimentos irritantes como son las frituras, los alimentos picantes, el abuso del alcohol, los excesos de bebidas gaseosas con muchos azúcares y cafeína, el abuso del café, evitar automedicarse estos fármacos, sobre todo los antiinflamatorios que pueden tener este tipo de alteraciones y seleccionar alimentos y también dependiendo en qué condición está el paciente, porque muchos de los pacientes en estas condiciones cuando tienen una inflamación toleran pocos alimentos, entonces se les recomiendan sobre todo el consumo de vegetales cocidos, las frutas quizás incluso prepararlas en formas de compotas, picaditas. Hoy en día se usan mucho frutas como por ejemplo que es la llamada papaya o la lechosa que consumimos el día a día. Es un alimento que no hay que descartar de nuestra alimentación como parte de la protección gástrica e incluso pues realizarlos en las meriendas. Se recomienda muchísimo lo que es el fraccionamiento de las comidas, donde se debe incorporar algunas meriendas. Y otra cosa importante, evitar el excesivo consumo de alimentos en las horas de la noche. Tenemos que el venezolano a veces nos lleva por la rutina. No comemos nada en todo el día. Y el comer a deshoras, porque ahorita con este tema de la pandemia que a muchas personas les tocó estar en casa, venían desayunando a las 11 de la mañana, luego almorzando a las 5 de la tarde y cenando como a las 12 de la noche y esto colaboró o logró producir en personas también el desarrollo de una gastritis. Es así, gastritis y otras patologías como la obesidad también. Entonces tú ves que estamos comiendo cada vez más tarde o si nos quedamos conectados con los juegos viendo la televisión y una nueva serie, entonces queremos cenar como que a deshoras y justamente esos son factores de riesgo que nos pueden llevar a la presencia de esta patología. O lo otro, dormimos más horas, prolongamos las horas del sueño o porque me quiero someter a una dieta para rebajar, me quito horas de comida, entonces todo eso hace que esa mucosa gástrica entienda que está ahí como que solita sin ningún nutriente y es lo que realmente altera todo ese funcionamiento fisiológico que tiene el estómago y el intestino. Entonces las horas son importantes, las porciones son importantes, evitar el abuso de la cafeína en excesivo, evitar el abuso del alcohol, el cigarrillo y otra cosa importante, manejo del estrés. O sea, una de las cosas que nosotros decimos, digamos que el estómago y el intestino es algo que realmente está muy vinculado a esa parte cerebral y emocional que tiene el individuo. Entonces una persona tranquila, poco estresada, tratar de hacer actividad física o por lo menos el manejo de esas situaciones que a veces nos afectan a todos porque a veces no lo exteriorizamos sino que lo afecta esencialmente el estómago y lo tenemos ahí. Entonces me dice, bueno, es que tuve una discusión en el trabajo, no salieron las cosas como yo quería, entonces ahí viene el dolor. Entonces esas son cosas que a veces se nos escapan de las manos, pero tenemos que estar en una alerta porque se ha visto que sí, estas situaciones pueden estar relacionadas con el excesivo estrés, los malos hábitos, el sedentarismo, la obesidad, que es un proceso inflamatorio que afecta también toda esa zona. Entonces todos estos factores son factores de riesgo a que nos están llevando a un proceso inflamatorio y con esto a otra serie de patologías. Sobre todo el estrés, que el estrés o te lleva a comer mal o te lleva a no comer. Y las dos influyen de manera nada hace sin tratar, porque tú dices, tienes hambre, pero no piensas en algo saludable, sino que piensas en, bueno, en el carrito de perro caliente de allá de la esquina o en la hamburguesa y realmente no es algo que te aporte valor nutricional. Tal cual. Estás escogiendo alimentos quizás desde tu pensamiento emotivo, alimentos que son poco saludables y que por ende genera pues una mayor alteración y es como un círculo vicioso. Entonces hay que concientizar, centrarnos, buscar ayuda. Yo siempre le digo al paciente, no espere que tenga la complicación, busque ayuda porque es una patología que sí se puede prevenir y que a corto plazo, haciendo los cambios, pues no vamos a tener complicaciones y algo muy común que siempre se escucha, no, yo tuve gastritis y a mí me mandaron este tratamiento. Entonces, pero hay que individualizar porque la gastritis tuya no va a ser igual a la de la persona. Así es, la causa de una no es igual que la otra, hay una serie de factores, como te decía al inicio, genéticos, hormonales, ambientales, que hay que tratarlos individualizados y llegar a la causa, es lo primero. Para poder dar solución a un problema, siempre hay que buscar la causa y cada individuo
responde de una manera diferente. Lo que pasa es que a las personas, doctora, como que les teme ir a consulta por miedo a que vaya a ser detectada una enfermedad y entonces dicen, no, mejor no voy porque... Pero en el caso de la gastritis, ¿cómo detectar? ¿En qué consiste el diagnóstico de esta patología? Sí, lo primero, como tú lo acabas de decir, es vencer ese temor a buscar la ayuda a los especialistas. Como te decía al inicio, el especialista en esta área es un buen gastroenterólogo, quien pues después de hacer una historia clínica exhaustiva y ver cuáles son los síntomas que está presentando, se plantea, dependiendo también de la edad, por ejemplo, las personas ya después de los 50, 60 años pues ya tienen algunos criterios para realizar ciertos estudios endoscópicos y pues por supuesto si hay dolor, incluso en las primeras edades, eso también es criterio para realizar el estudio. Entonces se realiza una gastroscopia y en algunos casos también la colonoscopia, donde van a observar cómo está el estómago completamente y cómo está el intestino, tanto delgado o grueso, a través de la colonoscopia y hacer un diagnóstico definitivo, porque entonces muchas veces conseguimos no solamente gastritis, sino también ese síndrome de colon irritable, esa persona que se queja que se distiende mucho, entonces puede haber una mezcla de las dos patologías y nada hacemos con tratar una si no tratamos la otra, o sea, las dos tienen que tratarse en el mismo momento porque pues si no mejora en una, estás haciendo como que un paliativo y no hay mejora completa. Entonces el tratamiento, primero diagnosticarlo, el gastro es la persona encargada de esto y es pues importante el trabajo con un equipo interdisciplinario donde por lo menos se evalúe también por un especialista en nutrición clínica que evalúe pues cómo está el paciente, los factores nutricionales que lo están llevando y si pues hay que buscar apoyo incluso psicológico, pues también hay que buscarlo. Wow, es un equipo que realmente debe estar ahí, pero debe la persona tener esa disposición en querer, por supuesto, atender todos esos síntomas porque a veces dejamos pasar. Sentimos ciertos síntomas y no le paramos y lo que entramos es en la automedicación y esto puede repercutir y de forma negativa en nuestra salud. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya para cerrar me gustaría ciertas recomendaciones para que las personas a modo de concientizar asistan a consulta. Sí, bueno, fundamental buscar ayuda a tiempo, realizar un diagnóstico oportuno, consumir horarios adecuados de las comidas, porciones adecuadas, evitar el excesivo, incluso temperaturas extremas de los alimentos, también ni muy caliente ni muy frío tampoco nos beneficia para nuestra mucosa gástrica, evitar esos ayunos prolongados, seleccionar alimentos de calidad nutricional en nuestras meriendas como puede ser una pequeña fruta o algunas compotas o sencillamente incluso las sopas de vegetales podemos incorporarlas en nuestra dieta y evitar el abuso también de las carnes rojas, sobre todo lo que es preferir proteínas como pescados, el pollo, e incluso los huevos son mejores alternativas a la hora de estar tratando estas patologías. Las carnes blancas son la mejor selección y si tenemos dolor pues hay que buscar tratamiento también farmacológico, evitar los alimentos crudos, preferir esos vegetales cocidos y por supuesto comer cena temprano, no comer esas horas nocturnas extremas ni picar entre comidas, esas cosas que pueden ser irritantes de la mucosa gástrica y evitar por supuesto el abuso del alcohol, el café en exceso y todo lo que es el tabaco pues también pueden ser factores desencadenantes de esta patología. Agradecida por su participación, doctora, sus puntos de contacto. Sí, pueden contactarme en mi Instagram, puede ser @soynutritiva o al WhatsApp que puede ser 0412-396-6055. Gracias por la invitación. Gracias, doctora, por acompañarnos. Amigos, recuerden que si usted tiene algún síntoma, si presenta ciertas características o de repente siente que quiere bajar de peso y ha hecho una y otras dietas o quizás ha seguido la dieta de la amiga y no ha podido o tal vez quiere ganar unos kilitos de más, debe recurrir a un especialista que le pueda ofrecer esa información según su condición y todo lo que arroje porque cada cuerpo es diferente y reacciona totalmente distinto y por eso debemos ir de la mano de un especialista totalmente calificado que pueda brindar esa orientación. Amigos, de esta forma nos corresponde marcar nuestra segunda pausa, pero al regreso Gilberto Aldana, psicólogo, nos visita para conversar sobre los problemas sexuales en el hombre, una visión desde la psicología sexológica. Unos minutos, pero ya volvemos.